Willkommen zurück auf Neutrality Studies. Bienvenido de nuevo a Neutrality Studies. Y hoy tengo nuevamente conmigo al general Harold Kujat. El señor Kujat fue, a comienzos de los años 2000, el oficial de más alto rango de la Bundeswehr y presidente del Comité Militar de la OTAN. Señor Kujat, bienvenido de nuevo. Willkommen zurück. Septi. Herr Kujat, Sie haben vor kurzem in den Señor Kujat, hace poco publicó en los medios un artículo sobre ideas o posibilidades de paz con Rusia. ¿Podría explicarnos brevemente cómo ve usted, como realista de la política europea, las posibilidades de paz en este momento? Im Moment auf Friedensmöglichkeiten blickt? Bueno, debo recordar que fuimos un grupo, no fui yo solo, fue un grupo, entre otros Peter Brandt, el hijo mayor de Willy Brandt, luego Michael von der Schulenburg, un antiguo alto funcionario de la ONU, y por supuesto también Horst Teltschik, antiguo asesor de política de seguridad de Helmut Kohl, a quien conozco muy bien de nuestra época común en la Cancillería Federal. Este grupo ya había publicado una propuesta, concretamente a finales de agosto de 2023, solo que la situación entonces era distinta. Mientras tanto, y Humildes Subors, por supuesto, ha continuado. La militares turbo de forma dramática. Die militärische Lage hat sich dramatisch verändert. Insofern waren die damaligen Vorschläge nicht mehr auf. En ese sentido, las propuestas de entonces ya no podían mantenerse. Sin embargo, desde hace algunas semanas prácticamente estamos en un punto muerto. El presidente estadounidense presentó muy pronto una propuesta, 28 puntos, que debe considerarse, hay que decirlo, no como el resultado de negociaciones de paz, sino como la base para iniciarlas. Los aliados europeos han intentado ejercer su influencia sobre ella. Se han introducido modificaciones y, en coordinación con los oficios ucraniano y ruso, se han incorporado cambios. ¿Cómo es exactamente la última propuesta, es decir, la actual? No se sabe. Solo conocemos las distintas variantes que hubo entre medias. Y sabemos que, según se dice, especialmente desde Ucrania, Zelensky habla de alrededor del 10%, esas cuestiones aún no están resueltas. Ahora bien, hay que decir que esas cuestiones tampoco pueden resolverse de antemano. No se trata aquí de un resultado de negociación, sino de crear una base con la que ambas partes puedan estar de acuerdo, como condición previa para que comiencen las negociaciones de paz. Y así vemos también nuestra propuesta. Hemos intentado llevar a una solución las cuestiones que, a nuestro juicio, siguen abiertas, especialmente las más difíciles. Pero antes hay que decirlo claramente. Ahora se trata, por supuesto, muy especialmente, de hacer algo por el futuro de Ucrania. La matanza debe, como Trump ha repetido una y otra vez, terminar. Ucrania debe poder existir como un Estado independiente, neutral y seguro, como un Estado soberano. Y este objetivo corre cada vez más peligro cuanto más se prolonga militarmente esta guerra, con el riesgo de que no haya negociaciones en absoluto, sino que esta guerra se decida en el campo de batalla. Entonces ya no habría base alguna para negociar. Dann braucht man auch keine Grundlage mehr für Verhandlungen. Ist die Ausgangssituation für uns gewesen. Dann haben wir Esa fue nuestra situación de partida. Luego identificamos los distintos aspectos difíciles. En primer lugar, está la cuestión territorial. Existe una solución para la exigencia de Rusia de convertir en territorio ruso una zona del este de Ucrania. Y aún hay que hablar de qué zona se trata exactamente. ¿Y estaría Ucrania dispuesta a permitirlo? Después está la cuestión de la adhesión a la OTAN, que surge una y otra vez. Ha desempeñado un papel desde el principio, y que para Rusia siempre ha sido un límite infranqueable. Hay que decirlo claramente. Y la tercera cuestión es la del alcance de la presencia de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Cuál puede ser el tamaño de estas Fuerzas Armadas desde el punto de vista ruso y cuál debe serlo desde el punto de vista ucraniano? Y el último punto es la cuestión de las garantías de seguridad, tras un tratado de paz o incluso ya después de un alto el fuego, es decir, las garantías de seguridad para Ucrania.
Y en este sentido, especialmente en el lado europeo, hay que decir que algunos estados europeos se esfuerzan por hacer que estas garantías de seguridad sean lo más sólidas posible, con el fin de impedir un nuevo ataque ruso. Esa es la base de partida, y sobre ello hemos hecho nuestras consideraciones. Wie, wenn wir uns über die Sicherheitsgarantien unterhalten, Cuando hablamos de las garantías de seguridad, no entiendo del todo este debate. Se dice que hacen falta garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a atacar, pero el hecho es que ahora mismo ya hay guerra. Entonces, ¿no sería la primera pregunta qué tiene que pasar para que Rusia esté dispuesta a deponer las armas? Y usted ya ha mencionado la neutralidad de Ucrania. Entonces, ¿no sería un consenso europeo sobre una Ucrania neutral una parte central de lo que podría servir como punto de partida para hablar con Rusia? Porque hay que recordar, los europeos todavía no están negociando con Rusia. Son los estadounidenses quienes negocian con Rusia. verhandeln immer noch nicht mit Russland, es sind die Amerikaner, die mit Russland verhandeln. Sí, bueno, al final tiene que haber naturalmente un resultado, es decir, un tratado de paz, y posiblemente, o incluso preferiblemente, en el camino hacia ese tratado de paz ya durante las negociaciones. Así que, si se ha establecido una cierta base de confianza, si ambas partes han elaborado reglas aceptadas para un alto el fuego, entonces podría haber también un alto el fuego como paso intermedio. Pero al final tiene que haber un tratado de paz, y hay que tener en cuenta que ese tratado de paz debe ser firmado tanto por Rusia como por Ucrania. Se trata de un tratado bilateral. Puede haber acuerdos complementarios, adicionales o paralelos. Todo eso es posible. Pero el núcleo sigue siendo un tratado de paz entre Ucrania y Rusia, y por eso es importante tener en cuenta los intereses de Rusia y de Ucrania. Este tratado, por supuesto, también debe ser aceptable para europeos y para los Estados Unidos. Repito una vez más, el núcleo es el acuerdo entre las partes en conflicto. Ese es el punto decisivo. Y en estos tratados, por supuesto, también debe haber normas que impidan un nuevo estallido de los combates. Es decir, esas normas deben ser compatibles con los intereses de ambas partes en guerra. Ese es un aspecto muy importante. Y hay algo más. Ninguna guerra comienza, por así decirlo, de la nada, sino que toda guerra surge de una situación política y conduce a una nueva situación política. Lo decisivo es eliminar las causas que en esa situación política inicial fueron determinantes para el inicio de la guerra. De lo contrario, si se las elude o se las ignora, naturalmente siguen existiendo, desarrollan una vida propia y tarde o temprano se llega de nuevo al comienzo de una guerra. Y eso, por supuesto, debe evitarse. En este sentido, las garantías de seguridad para Ucrania desempeñan un papel fundamental. En estas garantías de seguridad, también debe preverse que las causas de la guerra no sigan existiendo ni se agraven en el futuro. Ya existía un borrador de tratado entre Rusia y Ucrania, el Tratado de Asistencia sobre la Neutralidad Permanente de Ucrania y las garantías de seguridad para Ucrania. Es decir, ya estaban incluidas. Este tratado data del 15 de abril de 2022, apenas unas semanas después del inicio de la guerra, las llamadas negociaciones de Estambul. En dicho tratado, se mencionaban 5 potencias garantes, concretamente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia. Este punto fue en realidad controvertido hasta el final, y por una razón muy sencilla. Ucrania insistió en que cada uno de esos estados garantes actuara de manera independiente de los demás en caso de un ataque y tomara sus propias medidas para defender a Ucrania. Rusia, en cambio, había exigido previamente una votación entre las potencias garantes, una coordinación, por así decirlo. Ucrania vio en ello la posibilidad de imponer un veto, es decir, de bloquear la ayuda. Sin embargo, esta cuestión debía ser tratada más adelante entre los presidentes.
Pero eso, naturalmente, ya no ocurrió, porque Ucrania no continuó las negociaciones. Gekommen, weil die Ukraine die Verhandlungen nicht fortgesetzt hat. Man muss also jetzt eine Regelung finden, die Por lo tanto, ahora hay que encontrar una regulación que excluya una situación de este tipo. Y existe la coalición de los dispuestos, que ya ha declarado su disposición a ello. Los estados centrales son Francia, el Reino Unido y Alemania, pero también hay otros estados europeos que deben participar en estas medidas de garantía. Lo decisivo es que la designación de los estados garantes la haga Ucrania y que esos estados designados deban ser aceptados por Rusia. Así que se trata de un punto muy difícil que hay que superar. Warum? Lo que no entiendo del todo es, ¿por qué hacen falta garantías de seguridad? En 1815, las 8 grandes potencias del Congreso de Viena incluyeron la neutralidad suiza en los tratados, y nadie dio garantías. Más bien al contrario, se dijo que Suiza debía garantizar la seguridad del paso alpino, y por cierto, si alguien intentaba ocupar la Alta Saboya, debía detenerlo. Pero la idea de una Ucrania neutral sería precisamente que esa Ucrania neutral se convirtiera en una zona de amortiguamiento, es decir, en un mecanismo de protección para Rusia, que por tanto la neutralidad y la integridad del Estado tapón estuvieran en el interés de Rusia. Si ese escenario se diera, ¿dónde harían falta entonces garantías de seguridad? Porque por otro lado, Ucrania también sería un estado tapón para los europeos. Es decir, sería de interés para todos que nadie interviniera allí. Ja, Sie könnten auch, Sie haben das Beispiel des Wiener Kongresses genannt. Sí, usted ha mencionado el ejemplo del Congreso de Viena. También puede citar el ejemplo de Austria. Aquí ocurrió algo similar. En aquel entonces, Rusia, o más bien la Unión Soviética, insistió en 1954 en la neutralidad perpetua, y hasta ahora esa neutralidad no ha estado en peligro, ni ha sucedido que Rusia haya incumplido, por así decirlo, esa garantía de neutralidad. Hay que tenerlo siempre presente. Y usted ha mencionado con toda razón el término zona de amortiguamiento. Ese es un punto absolutamente decisivo. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieses strategische Ziel hat Russland seit Este objetivo estratégico ha sido perseguido por Rusia desde mediados de la década de 1990. Una zona de amortiguamiento, especialmente en la región donde se encontraban los antiguos estados del Pacto de Varsovia o las 3 antiguas repúblicas soviéticas, los estados bálticos. ¿Por qué ha perseguido Rusia este objetivo? Porque quería evitar que si los soldados de la OTAN y los soldados rusos se encontraban cara a cara, un fallo técnico o humano provocara una escalada que ya no pudiera ser controlada políticamente. Por eso esa distancia. Deshalb dieser Abstand und gleichzeitig Y al mismo tiempo, los rusos argumentaban entonces que en esa zona, en ese cordón sanitaire, por así decirlo, podían surgir crisis y conflictos que afectarían los intereses de seguridad tanto de Rusia como de la OTAN, y que por tanto ambas partes debían ser capaces de evitar el estallido de una guerra entre la OTAN y Rusia, que pudiera originarse a partir de esas crisis y conflictos. Es decir, dicho de forma más gráfica, apagar un fuego latente antes de que se convierta en un incendio generalizado. Esa fue también la razón por la que en el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997 se incluyó una cláusula que, en esencia, establecía un mecanismo para determinar cómo dialogar en tales casos y qué posibilidades existían de encontrar una solución común. Eine gemeinsame Regelung zu finden, und das ist nach wie vor Y desde mi punto de vista, ese ha sido y sigue siendo un punto absolutamente decisivo en la relación entre la OTAN y Rusia. Esto llevó, en última instancia, a una fase de estrecha coordinación política en el Consejo OTAN-Rusia, pero también a una cooperación muy intensa en el ámbito militar. El gran error que cometió la OTAN fue no tener suficientemente en cuenta, más adelante, una norma creada en una época de estrecha colaboración, en una relación casi amistosa, ya que en aquel entonces Rusia era un socio de la OTAN, destinada a preservar la paz y evitar una guerra. Esto se olvida con frecuencia, un socio estratégico. Das wird häufig vergessen. Ein strategischer Partner. Das ist also eine Regelung
Así que se trata de una regulación creada en una época de estrecha cooperación, pero que luego, precisamente cuando realmente se necesitaba, es decir, a partir de 2008, fue suspendida. Desde mi punto de vista, un error muy grave, porque el punto decisivo, y eso lo sabe cualquiera que esté familiarizado con la gestión de crisis o con la prevención de conflictos, es que precisamente en la fase inicial de un posible conflicto es fundamental comunicarse. Entender qué quiere la otra parte, entender qué puede hacer la otra parte. Eso no significa que haya que aceptarlo, sino que uno puede ajustar mejor su propia reacción para, como en este caso, resolver juntos el problema. Lamentablemente, eso no se hizo. Sí, se creó una línea directa y luego cuando se necesitó, simplemente se desechó. Es realmente trágico, pero la representación rusa ante la OTAN, existía una misión militar en la OTAN. Yo mismo fui presidente del Consejo OTAN-Rusia de los jefes de Estado Mayor y teníamos reuniones periódicas. Cada 14 días y al menos 2 veces al año, por lo general incluso con mucha más frecuencia, los jefes de Estado Mayor de la OTAN y el jefe del Estado Mayor ruso se reunían, se sentaban a la mesa y resolvían problemas comunes. Se olvida mucho de todo eso. Incluso hubo soldados rusos que sirvieron bajo mando de la OTAN, fueron asignados a la OTAN durante la operación en Kosovo. Y esa cooperación fue excelente. No se puede describir de otra manera. Los rusos tenían un gran interés en participar en esa operación. ¿Por qué? Naturalmente, porque en el este del país todavía hay una proporción muy alta de ciudadanos serbios, es decir, originalmente ciudadanos serbios. Yo mismo negocié en su momento el acuerdo con Rusia. Fue un paso muy importante en la cooperación militar. Pero también a la inversa, hicimos muchas cosas en común con Rusia en ámbitos en los que estaban implicados intereses rusos. Por ejemplo, tras el hundimiento del Kursk, realizamos ejercicios conjuntos para el rescate de tripulaciones de submarinos a gran profundidad y cosas similares. Solo menciono estos 2 ejemplos. Hubo mucho más que hicimos en aquel entonces y que tuvo efectos muy positivos. Además, quiero recordar en este contexto que el fin de la guerra de Ucrania tiene, en 2 aspectos, una importancia extraordinaria también para Europa. Porque el riesgo de que de la guerra de Ucrania, es decir, de la guerra en Ucrania, se convierta en una guerra por Ucrania, sigue siendo muy alto y en los últimos tiempos ha vuelto a aumentar una y otra vez. Ese es el primer aspecto que reviste especial importancia para los europeos. El segundo es que la condición para que tengamos una solución duradera y fiable, es decir, un acuerdo que forme parte de un orden de seguridad y paz para Europa, para toda Europa, con la participación de Ucrania y Rusia, depende naturalmente de que esta guerra termine. Es, por así decirlo, el corcho de la botella. Si lo retiramos, entonces también podremos ponernos a trabajar en ello y recuperar lo que no hicimos en 1990. Es decir, cuando no aplicamos la Carta de París ni acogimos otras propuestas que llegaron entre tanto por parte rusa. Y desde nuestro punto de vista, como también hemos escrito en nuestra propuesta, no se trataría solo de firmar un acuerdo, sino de concluir jurídicamente y con validez internacional esta unión paneuropea, este orden de seguridad y paz entre los estados participantes. Esa sería en realidad la solución que necesitamos. Y a ello pertenecen también toda una serie de otras cosas: tratados de desarme, acuerdos de control de armamentos, medidas militares para la estabilidad y la creación de confianza y mucho más. Bien, ya he hablado bastante. Sí, pero todos esos son puntos muy importantes. Y también hay que decirlo claramente. La única potencia europea
que desde hace años dice que necesitamos un acuerdo de seguridad paneuropeo son los rusos. Y lo siguen diciendo ahora, que hace falta un acuerdo paneuropeo. Con eso, por supuesto, no quieren decir simplemente que los europeos deben obtener todo lo que desean y que debemos entregar a Putin a La Haya, sino que necesitamos un entendimiento sobre cómo garantizar juntos que no caigan bombas ni vuelen misiles de un lado a otro. ¿Cómo ve usted el papel de los estadounidenses? Sobre todo ahora que, al parecer, los estadounidenses y los europeos están abriendo un nuevo capítulo al querer una parte de Europa, concretamente Groenlandia. Indem sie jetzt ein Stück Europa wollen, und zwar Grönland. Ja, ich will einen Satz noch zu dem Punkt, den Sie gemacht haben. Quiero añadir una frase sobre el punto que usted ha mencionado. En efecto, el entonces presidente ruso Medvedev hizo en 2008 una propuesta muy concreta al vincular ese acuerdo contractual con una combinación del Acta de Helsinki, es decir, el Tratado de la CSCE y la Carta de París. También lo señalamos en nuestra propuesta. Eso no significa que deba hacerse exactamente así, pero sirve, por así decirlo, como una referencia para todos sobre cómo podría hacerse. En cuanto a la cuestión de la participación estadounidense en este acuerdo de paz, en este momento nos encontramos en una situación extremadamente difícil en las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. Y por supuesto, eso está relacionado con varios factores. Und das hängt zusammen natürlich mit verschiedenen Punkten. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft En el pasado, hemos aceptado con demasiada frecuencia lo que exigían los Estados Unidos. Por ejemplo, ya durante el primer mandato del presidente Trump, aceptamos que el Tratado INF sobre armas nucleares euroestratégicas, tan sumamente importante para la seguridad de Europa, fuera rescindido unilateralmente por los Estados Unidos. No deberíamos haberlo permitido. Y luego, el gobierno federal dijo de manera muy lacónica que la rescisión había sido inevitable. No, no fue en absoluto inevitable. Se podrían haber verificado las acusaciones que en aquel momento los Estados Unidos formularon contra Rusia, reactivando simplemente el régimen de verificación del Tratado INF. des INF-Vertrages einfach reaktiviert hätte. Dann hätte man gewusst, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist ein riesen Entonces se habría sabido si era cierto o no. Eso fue un error enorme, y cometimos más errores. Solo recuerdo que un canciller alemán estaba junto a un presidente estadounidense cuando éste dijo, destruiremos vuestro suministro energético, y no hubo ninguna reacción. Yo al menos habría esperado que dijera, usted sabe perfectamente que se trata de un suministro energético de importancia fundamental para nuestra economía, para nuestra industria. No, cosas así han ocurrido una y otra vez en el pasado. Solche Dinge sind ja in der Vergangenheit immer wieder passiert. Und dann haben die Europäer den großen Fehler gemacht, dass sie Y luego los europeos cometieron el gran error de ponerse en esta guerra, que tiene lugar entre Rusia y Ucrania, y que desde el principio también fue una guerra por delegación entre Estados Unidos y Rusia, simplemente y exclusivamente del lado de Ucrania, lo cual, sin duda, era importante. No quiero restarle importancia. Cuando un país en medio de Europa es atacado, debe ser posible apoyarlo en su defensa. Pero no puede ser un camino unidimensional. Debe ser un camino dual. Al mismo tiempo, existe la obligación de trabajar también por la paz, no solo por el gobierno ucraniano, sino por las personas de ese país. Poner fin a la matanza, poner fin a la destrucción del país. zu beenden, die Zerstörung des Landes zu beenden. Die Europäer haben 4 Jahre lang Durante 4 años, los europeos no tuvieron ni la fuerza ni la voluntad de iniciar siquiera una regulación de paz de ese tipo. Y entonces llega el presidente estadounidense y asume esa tarea. Y de nuevo, los europeos son, por así decirlo, quienes van a la saga del desarrollo e intentan aún salvar un poco los intereses europeos. Pero el factor decisivo son los Estados Unidos. El factor decisivo es el presidente Trump. Y podría mencionar muchas otras cosas. Basta con tomar el aumento del gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Eso fue algo que Trump inició sin más. von Trump einfach so initiiert. Ob das wirklich Si eso realmente se calculó, como lo hicimos en 2004, cuando planteamos la exigencia de aumentar el gasto en defensa al 2% del Producto Interior Bruto, no está tan claro. Simplemente hemos seguido constantemente ese proceder de Trump.
y ahora se está llevando demasiado lejos. Ahora se exige que Groenlandia sea, por así decirlo, vendida a los Estados Unidos o conquistada militarmente. Y ahí los europeos cometen el siguiente gran error. No se trata de una cuestión entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sino de una cuestión de seguridad, así lo llamó también el presidente Trump, para los Estados Unidos. Son intereses de seguridad, son intereses estratégicos. Así que se trata de un asunto de la OTAN. ¿Por qué no ha habido hasta ahora una cumbre de la OTAN sobre Groenlandia? Ese es el lugar donde deben tratarse estas cuestiones. ¿Y por qué es ese el lugar? Recuerde, existe un tratado entre Dinamarca y Estados Unidos de 1951, un tratado de defensa, un Defense Agreement, que define con precisión la cooperación y las posibilidades de actuación de Estados Unidos. Este acuerdo fue actualizado nuevamente en 2004, y en esa ocasión también se volvió a señalar la relación con la OTAN. Por lo tanto, es una cuestión de la OTAN que debe debatirse aquí. Y solo quiero añadir una palabra más. No se trata únicamente de la seguridad de Estados Unidos. Si hay problemas con la seguridad de Groenlandia, entonces también son problemas que afectan a los europeos. No puede haber zonas con distintos niveles de seguridad dentro de la OTAN, sino que debe garantizarse la seguridad de cada uno de los aliados. La seguridad de Alemania o de Luxemburgo es tan importante como la de los Estados Unidos. Así es como debe ser. También hubo cancilleres federales que lo vieron de la misma manera. Solo quiero recordar a Helmut Schmidt, quien en enero de 1979, cuando Estados Unidos y Rusia negociaban sobre sistemas estratégicos intercontinentales e ignoraban por completo el rearme de la Unión Soviética en el ámbito nuclear euroestratégico, le dijo al entonces presidente estadounidense Jimmy Carter: "No aceptamos zonas con distintos niveles de seguridad". Esta cuestión de la amenaza que representan los sistemas nucleares euroestratégicos de la Unión Soviética debe abordarse. Y así surgió también la doble decisión de la OTAN. Entonces, ¿por qué no recordamos ese procedimiento? Una última frase al respecto. Los aspectos económicos también indican que esto debe tratarse en el seno de la OTAN. Recomiendo a todos que echen un vistazo al Tratado de la OTAN. Verán que en el artículo 2 se aborda precisamente este aspecto económico relacionado con el aumento de los aranceles. Es decir, el incremento de los aranceles a los aliados europeos constituye una violación del Tratado de la OTAN. Por tanto, ese es el ámbito en el que debe tratarse el tema, y no en Davos ni en ningún otro foro entre la Unión Europea y los estadounidenses. Aus den von Ihnen jetzt genannten Gründen. Por las razones que usted menciona, muchos analistas concluyen que a Estados Unidos no le preocupa realmente la seguridad de Groenlandia ni la de la OTAN, sino que se trata de intereses territoriales y de los intereses particulares del presidente estadounidense. El deseo de ser quien amplíe el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? Wie sehen Sie das? Sí, hay algo de cierto en eso. Mire, actualmente vivimos en un orden mundial de grandes potencias rivales: China, Rusia y Estados Unidos. Hasta ahora, este orden mundial ha estado marcado por un carácter unipolar, es decir, dominado por Estados Unidos. En realidad, se trata de un orden mundial creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y el dólar como moneda de referencia mundial desempeña un papel muy importante en ello. Desde hace algunos años, existe un movimiento contrario hacia un mundo multipolar, cada vez con más fuerza. Y yo veo el objetivo superior de seguridad de la administración estadounidense en impedir que surja un mundo verdaderamente multipolar y más bien en aceptar la rivalidad entre las grandes potencias. En ello desempeña un papel importante la forma de pensar del presidente Trump en términos de hemisferios. Considera el hemisferio americano, incluyendo Groenlandia y también Sudamérica,
como el patio trasero de Estados Unidos, por así decirlo. La doctrina Monroe vuelve a cobrar vida. Incluso Canadá se siente amenazado. Ese es el hemisferio que él percibe. Europa no desempeña ningún papel en ello, ni tampoco la OTAN. Pero la pregunta decisiva es, ¿significa eso que también está dispuesto a conceder a las dos grandes potencias rivales su propio hemisferio, o no? Eine eigene Hemisphäre zuzugestehen oder nicht. Das ist die und für Europa und insbesondere im Y para Verhältnis Europa, Europas zu Russland, especialmente en lo wird que sich respecta diese a la Frage relación de Europa klären, con wenn es Rusia, tatsächlich zu einer esta cuestión se aclarará mit cuando Russland realmente kommt. se llegue a un Dann werden wir acuerdo de sehen, ob er paz dazu con bereit Ucrania. ist. Ich habe aber den Entonces veremos Eindruck, si está dispuesto dass a ello. das Verhältnis Pero tengo la impresión de que zwischen quiere den seguir Vereinigten Staaten normalizando und la Russland relación entre Estados normalisieren will Unidos y Rusia. und auch Y eine también, Vernetzung como so, mostró dass su der Kurs reciente visita a China, China quiere bereit, reducir las auch tensiones mit existentes China con die China, por Spannungen, ejemplo die en ja torno a Taiwán. durchaus bestehen, Considero que stark estos son verringern indicios de will. que Und realmente das quiere halte ich conceder für a ein estas dos Indiz, grandes dass potencias tatsächlich su auch propia esfera de diesen beiden influencia. Großmächten Pero por eine supuesto, eigene no estoy seguro. Hemisphäre zugestehen ¿Cómo se puede Aber estar seguro de la sicher bin ich política que natürlich sigue el nicht. presidente Wie kann Trump? man überhaupt sicher sein bei der Politik, die Präsident Trump verfolgt? Nein, nur wenn diese Interpretation No, stimmt, das solo heißt, si esta interpretación es correcta. dann ist La die conclusión lógica es que Europa, Folgerung, como espacio dass intermedio en las Europa relaciones sich ruso-estadounidenses, der en última instancia, al igual que Ucrania, debería ser en realidad neutralizada, como zona de amortiguamiento. A eso conduciría. Darauf würde es rauslaufen. Absolut, absolut. Absolutamente, absolutamente. Llevo años diciendo que Europa debe reunir la fuerza y la voluntad para afirmarse a sí misma, tanto política, económica y tecnológicamente, como en cierta medida también militarmente. Eso no significa que debamos crear una organización paralela a la OTAN, sino que debemos reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN. Porque cuanto más fuertes seamos nosotros mismos con nuestra contribución a la seguridad común, mayor será nuestra influencia en la OTAN. La política de Ziegler-On une, de hecho, los intereses de seguridad de todos los aliados. Die sicherheitspolitischen Interessen aller Bündnispartner. Sie ist ein Kompromiss. Und je mehr man Es un dazu compromiso, beitritt, y cuanto más se contribuya, mayor será naturalmente la influencia. De ello derivan también los Estados Unidos, en particular su dominio, por decirlo claramente, dentro de la OTAN, aunque siempre hay que tener en cuenta que solo una pequeña parte del gasto en defensa de los Estados Unidos se destina a la OTAN. Siempre se considera el presupuesto total. Pero si uno mira el mapa mundial y observa dónde están implicados los estadounidenses, la situación se ve completamente diferente. Dann sieht das völlig anders aus. Es sind natürlich gewiefte Hunde, zu sagen, dass das Por supuesto, son unos tipos astutos los que dicen que el presupuesto total cuenta como gasto de la OTAN. Pero que alguien me explique cómo contribuye aquí la base estadounidense de Yokosuka a la defensa de Europa. En fin, dejémoslo así. Señor Kujat, si Donald Trump no renuncia a su pretensión sobre Groenlandia, y de una forma u otra, Estados Unidos se anexiona a Groenlandia, ¿puede la OTAN sobrevivir a eso? Kann die NATO das überleben? Das weiß ich nicht. Also ich spekuliere ungern. No lo sé. No me gusta especular. Lo que es seguro es que eso supondría un enorme revés para la OTAN. Y eso es especialmente grave porque la OTAN no ha desempeñado en los últimos 15 años el papel que realmente debería haber desempeñado, sino que se ha dispersado. La guerra de Ucrania ha desempeñado un papel importante en ello. Esta alianza defensiva, en cierto modo, se ha desgastado a sí misma. En realidad, habría sido necesario que nosotros, al contrario, intentáramos aprovechar esta fase de transformación de los años 90, cuando la Unión Soviética dejó de existir y el Pacto de Varsovia dejó de existir, para obtener ventajas para esta alianza. Eso no ocurrió. Hicimos lo contrario. Das ist nicht geschehen. Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben im Grunde die Spannungen mit Russland nicht nur. En el fondo, no solo hemos intensificado las tensiones con Rusia, lo digo con cautela, sino que las hemos reforzado. Y hemos abandonado, lamentablemente suspendido, los buenos enfoques que adoptamos a mediados de los años 90, como ya mencioné, el acta fundacional OTAN-Rusia. Así que la respuesta a su pregunta es en realidad otra. La respuesta a su pregunta es,
Europa debe hacer una contribución actual y activa para poner fin a esta guerra. Europa debe crear lo antes posible un orden europeo de seguridad y paz que incluya a Rusia y a Ucrania. Europa debe convertirse en un factor de estabilidad geopolítica después de todos estos años. Y eso significa, por supuesto, que también debemos esforzarnos por aumentar nuestra capacidad de defensa. Unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns von Pero eso no significa que debamos separarnos de los Estados Unidos. Ese es un punto muy, muy importante. Y cuando oigo que vuelven a surgir debates sobre un armamento nuclear de Alemania, solo puedo decir, eso es lo más absurdo que se está discutiendo en este momento. Completamente descabellado y contrario a nuestros intereses nacionales de seguridad. Así que debemos contribuir juntos, vuelvo a usar este término, juntos a nuestra afirmación como sujetos. Europa, no solo por ansia geopolítica a causa de la guerra en Ucrania, sino también por nuestra visión de tensión con China, hasta caer prácticamente en la irrelevancia. in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Und das ist eben auch ein Faktor, der im Verhältnis Y ese es también un factor que desempeña un papel en la relación entre el gobierno estadounidense y Europa. Cuando uno se desacredita de esa manera, se convierte en un juguete de intereses como los que estamos viendo ahora mismo, Groenlandia y muchas otras cosas más. No, debemos convertirnos en un aliado adecuado y maduro, no digo deliberadamente socio, de los Estados Unidos, que sea reconocido, respetado y tomado en serio. Solo así podremos asegurar nuestros intereses europeos y iniciativas de seguridad. No solo frente a Rusia o China, sino a Estados Unidos. nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den Vereinigten Staaten durchsetzen. Wer müsste das tun? ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Debería encargarse la UE? ¿O tendrían que reunirse Berlín, París y Londres? Zusammensetzen? Wer müsste das übernehmen? Also wir müssen das muss ¿Quién tendría que hacerse cargo de eso? Eso debe hacerse dentro de la OTAN. La Unión Europea es totalmente inadecuada para ello. No querría mencionar a la Unión Europea en este contexto. No quiero extenderme más sobre esto ahora, sino que debe hacerse dentro de la OTAN. Y por supuesto, los grandes estados europeos deben tomar la iniciativa. Yo mencionaría, de hecho, por cierto, el Reino Unido ni siquiera está en la Unión Europea. Así que el Reino Unido, Francia, Alemania, esos son, diría yo, los 4 estados. Quizás también Polonia, lo cual sería aún mejor. Verá, la OTAN está sometida a una dura prueba. NATO ist ja auch in einer Zerreißprobe. Si observamos la política de la OTAN hacia Ucrania, vemos precisamente esa coalición de los dispuestos, como la he llamado. Pero también hay estados que siguen una política completamente diferente, como Hungría, Eslovaquia o, por ejemplo, la República Checa. Además, están los estados del sur de Europa que perciben riesgos para su propia seguridad desde una dirección totalmente distinta. Así que, mantener unida a la OTAN, ese es el punto decisivo. Y en eso han fracasado los 3 últimos secretarios generales de la OTAN. Pero también los grandes estados, incluida Alemania, han llevado a cabo en la OTAN una política que no ha estado a la altura del tamaño y la potencia económica de nuestro país. Y lo hicimos porque nosotros mismos eliminamos las condiciones necesarias para ello. Al convertir en la reforma de las Fuerzas Armadas de 2011 a la Bundeswehr en una fuerza prácticamente incapaz de defender el país y la alianza, tal como exige nuestra Constitución, y destinarla únicamente a misiones en el extranjero. Y ahora intentamos corregir ese error, pero algo así lleva mucho tiempo. Quiero mencionarlo una vez más. Antes siempre decíamos que la fortaleza de la Bundeswehr y nuestra influencia en la OTAN son 2 caras de una misma moneda. Y una de esas caras prácticamente no existía durante muchos años, desde 2011. Así que tenemos que hacer algo. Eso es muy importante. Para ello no necesitamos una percepción de amenaza, sino simplemente hacer lo que exige la Constitución. Eso es más que suficiente. La Constitución dice, la Federación establece fuerzas armadas para la defensa. Punto.
Por lo tanto, también deben ser capaces de hacerlo. Ese es el punto decisivo. Pero esos estados sí lo son. Entonces nosotros también podemos defender nuestros intereses con la cabeza bien alta frente a esas tres grandes potencias, Rusia, China y los Estados Unidos. Con la cabeza bien alta y sin caer en esa actitud servil, como ocurre ahora mismo, manteniendo conversaciones al margen de una conferencia sobre cuestiones existenciales de nuestro continente, sobre la continuidad de esa importantísima organización de defensa, la OTAN. Eso es totalmente inapropiado. Totalmente inapropiado. Das ist halt das Problem, wenn man davon ausgeht, dass Ese es precisamente el problema, cuando se parte de la idea de que las únicas capaces de garantizar la seguridad en el continente son las armas nucleares estadounidenses. Si no se es consciente de que existen otras formas de crear seguridad, por ejemplo, mediante estructuras comunes, intercambio y... Und Genau. Exactamente. Ese es precisamente el punto. Ese es el pensamiento unidimensional. Mire, podemos remontarnos a 1967, al informe Harmel, que decía, la política de la OTAN consiste en ser capaz de defenderse y al mismo tiempo promover la distensión. Ese es el punto decisivo que hoy sigue siendo igual de válido, igual de importante que entonces, que en 1967. Y la gente también debería recordar lo que aportó esa política de doble vía, esa política dual. En última instancia, Bundeswehr unificó towards Mema. ja. Ja. Und du, Y para la reunificación de Alemania se necesitó el consentimiento de la Unión Soviética, en última instancia de Rusia, y lo dieron. Confiaron en que todo saldría bien. dass das gut kommen wird. Genau, und sie haben das gegeben, weil sie eben gemerkt Exacto. haben, diese Y lo dieron porque se dieron cuenta de que esa política dual, capacidad de defensa y distensión, se estaba aplicando realmente. No son palabras, sino política hecha con oficio. Así lo hicimos. Y me pregunto, ¿cómo describiría usted hoy, si tuviera que hacerlo en una frase, la política de seguridad de la OTAN? Tendría dificultades. En cualquier caso, esa dimensión, esa magnitud que entonces se aportaba también en términos geopolíticos, quizás sobre todo europeos, hoy no la encontramos. Die finden sie heute nicht. Ich verzweifle ein bisschen daran, dass Leute, die Me desespera un poco que la gente que solo, y hay muchos así, pero que solo piensa en la disuasión, olvide por completo que no hay mejor seguridad que cuando nadie quiere atacarte. Sin enemigos se tiene seguridad. Lamentablemente, hoy el pensamiento está realmente orientado a la disuasión, y solo a la disuasión. Y eso hace que se olvide por completo la otra componente. Realmente se ha eliminado, desaparecido. also wirklich ausgeblendet, weg. Ich bin ja mein Mentor war ja Helmut Schmidt. Und ich vertrete nach wie vor Mi mentor fue Helmut Schmidt, y sigo defendiendo su enfoque estratégico. Es el enfoque del equilibrio de fuerzas. Debemos ser capaces de defendernos. Eso es importante, pero y esto es también un requisito importante para la paz, una condición necesaria, aunque no suficiente, decía él. Este equilibrio de fuerzas debe estabilizarse políticamente hablando con la otra parte, comprendiendo sus intereses, sus objetivos, su capacidad política, militar e industrial, y contribuyendo, mediante el desarme y el control de armamentos, mediante medidas de fomento de la confianza militar, a que surja una situación que él llamaba previsibilidad de la acción política. des politischen Handelns entsteht. Und das ist im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal als Militär... Y eso, en el fondo, si hablo ahora como militar, es precisamente lo que necesitamos también en una evaluación de la situación militar. Existe la situación propia y la situación del enemigo, y hay que conocerlas bien para llegar a la conclusión correcta. En realidad, es así de sencillo. Eso lo aprende cualquier teniente. Pero los políticos simplemente no lo aprenden. Politiker lernen das eben. Drum muss man ja auch Por eso hay que entender también lo que la otra parte puede, hace, quiere y realmente hace. Y no solo interpretaciones de cómo nos gustaría ver el caso. gerne sehen möchte. Ja, genau. Gut, wir müssen wegkommen, das will ich auch noch, wir müssen Sí, aktiver exactamente. werden in unserer Politik. Tenemos que avanzar, tenemos que ser más activos también en nuestra política. Cuando oigo a los políticos decir, queremos, vamos a, tenemos la intención de y así sucesivamente, siempre digo, muy bien, pero ¿no podríais también decir, hemos hecho esto y aquello, ha sucedido, esto y aquello hemos logrado?
Cosas así. En el fondo, ¿cómo decirlo? Al final también es una cuestión de competencia. Y eso se ve precisamente en esta disputa sobre Groenlandia. Realmente falta competencia. Es fehlt auch wirklich an Kompetenz. Deshalb wiederhole ich nochmal, wer sich wirklich dafür interessiert. Por eso lo repito una vez más. Quien realmente esté interesado debería echar un vistazo al acuerdo entre Dinamarca y los Estados Unidos, al menos al acuerdo actualizado de 2004. Y también debería leer el artículo 2 del Tratado de la OTAN. Entonces quizá entienda que el lugar donde deben tomarse las decisiones y alcanzarse los equilibrios entre aliados ha de ser dentro y no fuera de las organizaciones y los mecanismos de los que disponemos. Y eso es precisamente la OTAN. Contamos con un comité militar que puede evaluar las cuestiones de manera neutral, militar y estratégica y poner su dictamen a disposición del Consejo de la OTAN. Y allí, los jefes de Estado y de Gobierno pueden realmente intentar encontrar una solución que sea aceptable tanto para los Estados Unidos como asumible para Dinamarca y Groenlandia. Si lo que se busca es una solución, pero veremos qué resulta de ello. Las próximas semanas serán decisivas. Señor General Kuchat, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Dank für Ihre Zeit heute. Lagradao, Tol Mekor.